Y muchachos, ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 nos hablan de una mezcla de sales, una mezcla de sales. Tenemos ahí al clorato de potasio y también tenemos al cloruro de potasio, ¿no? El primero es una sal oxisal y el segundo es una sal aloidea, del cual se conoce la masa total. La masa total viene a ser de 20 gramos. La masa total es de 20 gramos. Pero no conocemos la masa de cada uno de ellos. Nuestro objetivo va a ser conocer la masa de ellos. Entonces vamos a considerar que la masa del clorato de potasio sea X gramos. Entonces la masa del cloruro de potasio sería 20 menos X gramos, ¿no? Porque la suma de masas debe dar el 100%. Bien. Entonces, nos dice que es sometido a descomposición y se va a generar el oxígeno gaseoso. Entonces, para que se genere oxígeno gaseoso, el que se está descomponiendo es el clorato de potasio. Entonces, el clorato de potasio, por acción del calor, se descompone en cloruro de potasio y en oxígeno gaseoso. Balanceando la reacción por 2 y por 3. La masa molar del clorato de potasio viene a ser 122,5 gramos por mol. Ya. Y se conoce también el volumen que se forma de oxígeno en condiciones normales. Está. El problema dice que el volumen de oxígeno gaseoso formado en condiciones normales resulta ser igual a 3,36 litros. Ahora, con ese volumen se puede conocer la cantidad de moles. Y eso lo hacemos dividiéndolo entre 22,4. Entonces, dividiendo este valor entre 22,4 resulta ser igual a 0,15. A 0,15 moles de oxígeno. Entonces, vamos a poder calcular la masa de clorato de potasio, pero la masa de clorato de potasio ya sabemos que es X gramos. Entonces, vamos a establecer una relación de moles. ¿Dónde? 2 moles del clorato de potasio se descompone y forma 3 moles de oxígeno gaseoso. 2 moles forma 3 moles, pero 2 moles de clorato de potasio, su masa, como cada mol tiene por masa 122,5 gramos, 2 moles tendrá por masa 245 gramos. Y ahí tenemos una relación masa con moles. Ahora, como las moles de oxígeno gaseoso que se ha formado se conoce que es igual a 0,15 moles de oxígeno gaseoso y la masa de clorato de potasio es X, entonces ahí vamos a calcular el valor de X. Simplificando moles de oxígeno con moles de oxígeno, resolvemos la regla de 3 simple y el valor de X resulta ser igual a 12,25 gramos. 12,25 gramos. Y si la masa de clorato de potasio es X y el valor de X es 12,25 gramos, entonces ya conocemos la masa del clorato de potasio.
la masa del clorato de potasio sería 20 menos X, y X vale 12,25. Entonces, esa masa de clorato de potasio resulta ser igual a 7,75 gramos. En este problema nos preguntan por el porcentaje de cloruro de potasio en la mezcla inicial. Por lo tanto, el porcentaje en masa de cloruro de potasio sería la masa de cloruro de potasio 7,75 sobre la masa total, que es igual a 20, multiplicado por el 100%. Ahí operamos, obviamente, 20ava 5, y sería 7,75 multiplicado por 5, y eso sería 38,75%. Y por eso, jovencitos, por eso la clave de este problemita sería la alternativa D. Alternativa D. Bien, muchachos. Ejercicio número 3. En este problema nos hablan de una mezcla formada por zinc y aluminio. Una mezcla formada por zinc y aluminio. Ahora, la masa de la mezcla también se conoce. Nos dicen que la masa de la mezcla es de 166 gramos. Pero al final nos preguntan por el porcentaje en masa del aluminio. El porcentaje en masa del aluminio. Entonces, la masa de él no, lo vamos a calcular. Vamos a indicar que es X gramos. Entonces, la masa de zinc debe ser 166 menos X, menos X, menos X gramos. Nos dicen que tanto el zinc como el aluminio van a reaccionar con el ácido clorhídrico, con el ácido clorhídrico. Ellos van a reaccionar con el ácido clorhídrico. Entonces, el zinc reacciona con el ácido clorhídrico y al hacerlo formará cloruro de zinc y a su vez también va a formar hidrógeno gaseoso, ¿no? Es una reacción de desplazamiento simple. Balanceando la reacción, acá sería por 2, acá por 1, acá por 1, y hidrógenos, y acá sería por 1 también. Ya está balanceada la reacción química. Ya. Ahora, el zinc, su masa se conoce, claro, en función a X, es 166 menos X gramos, ¿no? 166 menos X gramos. Pero la masa molar de zinc también lo conocemos. La masa molar de zinc sería 65 gramos por mol. Listo. Entonces, si se conoce la masa de zinc y se conoce la masa molar de zinc, entonces el número de moles sería esa división, masa entre masa molar. Sería 166 menos X, ella sería la masa, dividido sobre la masa molar, que es 65, y eso sería su número de moles. En función a las moles, vamos a determinar las moles de hidrógeno gaseoso. Pero, como la relación de moles es de 1 a 1, entonces, para el hidrógeno gaseoso,
también su número de moles sería 166 menos X dividido sobre 65, y ese sería su número de moles. Sería el número de moles de hidrógeno gaseoso. Bien. Igual, el aluminio también va a reaccionar con el ácido clorhídrico, reacciona con el ácido clorhídrico, y al hacerlo forma cloruro de aluminio, cloro 3, y también genera hidrógeno gaseoso. Entonces, acá balanceando la reacción, pero acá vamos a considerar un 2 aluminios sería por 2, 6 cloros sería por 6 hidrógenos, y acá sería por 3. Entonces, como la masa de aluminio es X gramos, entonces acá ponemos X gramos, y la masa molar de aluminio se conoce, la masa molar de aluminio sería 27 gramos por mol. Entonces calcularemos las moles de aluminio. Las moles de aluminio se obtiene con la relación de la masa con la masa molar, sería X sobre 27, ¿no? X sobre 27 moles sería, ¿no? Masa entre masa molar es el número de moles. Entonces, tomando en cuenta la relación de moles de 2 a 3, entonces se va a conocer las moles de hidrógeno gaseoso. Sería X sobre 27 multiplicado por 3 y dividido sobre 2, ¿no? Porque hay una relación de moles de 2 a 3. Y si acá es X sobre 27 moles y queremos las moles de hidrógeno, sería X sobre 27 multiplicado por 3 y dividido sobre 2. Esas moles de hidrógeno gaseoso, yo ya lo he determinado, esas moles resulta ser igual a X sobre 18. X sobre 18 moles. X sobre 18 moles. Bien. Ahora, tenemos un dato. El dato es el siguiente. A partir de acá, dice, si en el proceso se liberan en total 89,6 litros de gas hidrógeno, o sea, el volumen de hidrógeno total en condiciones normales resulta ser igual a 89,6 litros, entonces esto lo podemos llevar a moles si lo dividimos entre 22,4. Y dividiendo entre 22,4 estaremos obteniendo las moles de hidrógeno totales. Y las moles de hidrógeno totales, dividiendo este valor entre 22,4, sería igual a 4 moles. Es la cantidad total de moles. Entonces, si ella es la cantidad total de moles de hidrógeno me refiero, entonces sería las moles de hidrógeno que se obtienen en la primera reacción más las moles de hidrógeno que se obtienen en la segunda reacción. O sea, sería 166 menos X dividido sobre 65 más las moles de hidrógeno que se obtienen en la segunda reacción, que es X sobre 18, esa cantidad total de moles de hidrógeno resulta ser igual a 4, y ahí nosotros podemos desarrollar esta ecuación lineal, donde el valor de X resulta ser igual a 36. X es igual a 36. Bien. Entonces, si X vale 36, ya sabes que el aluminio tiene una masa de 36 gramos. Tiene una masa de 36 gramos. Y como a nosotros nos están preguntando por el porcentaje en peso de aluminio, como nos están preguntando por el porcentaje en masa de aluminio, sería la masa de aluminio 36 dividido sobre la masa total, que es 166
multiplicado por el 100%, multiplicado por el 100%, y ahí operamos, sería 3.600 entre 166, y eso viene a ser igual a 21,7%, y por eso la clave de este problema viene a ser la alternativa A, clave la A, clave la A. Ejercicio número 4. En este ejercicio tenemos dos reacciones secuenciales. En la primera reacción, el carbono reacciona con el oxígeno y forma monóxido de carbono. Y para esta reacción, su rendimiento es del 62%. Ahora, el producto de esta primera reacción viene a ser reactivo en la segunda reacción. Nos dicen que el óxido férrico con el monóxido de carbono van a reaccionar y van a formar hierro y también dióxido de carbono, CO2. Para esta reacción, su rendimiento se conoce, ahí está, es del 77%. Bien. Cuando se tienen reacciones secuenciales donde el producto es reactivo en la otra reacción, para poder anexar esas dos reacciones, vamos a buscar que cuando se balanceen esas dos reacciones, en este caso, el monóxido de carbono, como es común, que tengan el mismo coeficiente en las dos reacciones. Así, mira, a ver, balanceando la segunda reacción, sería así, 2 átomos de hierro, acá sería por 2, y para que esta reacción esté correctamente balanceada, acá sería 3 y acá sería 3, y ya esa reacción química está balanceada. Mira, ve, 3 carbonos, al final son 6 oxígenos, y al inicio también tenemos 6 átomos de oxígeno. Entonces, como el coeficiente del monóxido de carbono es 3, acá también le ponemos el mismo coeficiente, 3. 3 carbonos por 3. 3 oxígenos, entonces acá el coeficiente debe ser 3 medios, 1,5. 1,5. Déjalo ahí, no te compliques, déjalo ahí. Bien. Nos dicen que el hierro que se va a obtener, dice, si en el proceso se obtienen 67,2 toneladas de acero al 95% en hierro. O sea, en el proceso se obtiene el acero, ¿no? Y este el acero, cuya masa es 67,2 toneladas, 67,2 toneladas, pero la cantidad de hierro viene a ser el 95%. Entonces hay que sacarle el 95% a 67,2 porque eso sería la cantidad de hierro. Entonces la masa de hierro sería el 95% de los 67,2 toneladas. Operamos y esa masa de hierro se va a establecer. Esa masa resulta ser igual a 63,84. 63,84 toneladas. Bien, entonces ya conocemos la masa que se forma de hierro. 63,84 toneladas o un rendimiento del 77%. A nosotros nos preguntan por la masa de carbono necesaria.
Entonces, vamos a relacionar el carbono con el hierro. Mira cómo lo vamos a hacer. Para eso necesito la masa molar del carbono, que sería 12 gramos por mol, y del hierro, su masa molar viene a ser igual a 56 gramos por mol. Y ahora sí, vamos a establecer de manera directa la relación de masas entre el carbono y el hierro. Relación de masas entre el carbono y el hierro. Entonces sería así. 3 por 12 sería 36. Sería 36. 3 por 12 sería 36. En este caso, vamos a considerar que sea, pues, toneladas de carbono, ¿no? 3 por 12, 36 toneladas de carbono. Y acá sería 2 por 56, sería 112 toneladas, 112 toneladas de hierro. Pero, como la masa de hierro que se está obteniendo viene a ser 63,84 toneladas de hierro, entonces vamos a calcular la masa de carbono, ¿no? Y ahí obtenemos la masa de carbono. Ella sería la respuesta. Sería la respuesta siempre y cuando no nos dieran de dato estos rendimientos. Si no nos dieran de dato estos rendimientos, ella sería la respuesta. Pero como nos dicen que el rendimiento de la primera reacción es 62%, entonces multiplicamos por 0,62. Y como el rendimiento de la otra reacción es 77%, multiplicamos por 0,77. Y ahora sí, estamos conociendo la masa de carbono. Obviamente, toneladas de hierro se van a cancelar. Multiplicamos en aspa y estaremos conociendo la masa de carbono, y esta masa resulta ser igual a 43 toneladas métricas, y por eso la respuesta del problema viene a ser la alternativa C. Alternativa C. Ella sería la respuesta de ese ejercicio. Vamos a desarrollar ahora el ejercicio número 5. En este problema nos hablan de una solución de nitrato de potasio. Una solución acuosa. Una solución acuosa de nitrato de potasio. Sería así. Solución acuosa de nitrato de potasio. Nos dan de dato también la temperatura, ¿no? Y la temperatura es un dato necesario cuando se habla de la solubilidad. Nos dicen que la solubilidad del nitrato de potasio a la temperatura de 20 Celsius viene a ser igual a 30. Quiere decir que se van a disolver 30 gramos de nitrato de potasio como máximo en 100 gramos de agua. En 100 gramos de agua. El dato de solubilidad quiere decir eso, que se disuelven como máximo 30 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua. Pero como el problema nos indica que son 200 mililitros de agua, o sea, 200 gramos de agua, entonces vamos a multiplicar por 2. Multiplicando por 2 y arriba también por 2. Entonces, en 200 gramos de agua,
en 200 gramos de agua, se podrá disolver como máximo 60 gramos. 60 gramos de nitrato de potasio. Solo 60 gramos. Solo 60 gramos. Pero como a nosotros nos dicen que se ha agregado 340 gramos de nitrato de potasio y como máximo se va a disolver 60 gramos, entonces la cantidad de nitrato de potasio que no se va a disolver, que va a ir al fondo del recipiente, sería, en este caso, 280 gramos. Sería 280 gramos de nitrato de potasio que no se va a poder disolver. Porque como máximo se disuelve 60 gramos en 200 gramos de agua. Entonces, la solución tiene una masa de 260 gramos. Ten en cuenta que la solución es la parte líquida. La solución es la parte líquida, por eso solamente consideramos el soluto y el agua, 260 gramos. Bien, tenemos ahí dos preguntas. En la primera proposición, nos dicen, la solución está saturada. Claro, está saturada. Es una solución saturada con precipitación. La solución, que es el medio líquido, está saturado, porque no puede disolver mayor cantidad de soluto. Como máximo va a disolver 60 gramos. La solución, que es la parte líquida, está saturada. Primera proposición, verdadero. Es una solución saturada. Segunda proposición. La segunda proposición dice, ¿cuál es la composición en masa? Ponderal es en masa de la solución, donde el porcentaje en masa de soluto, es igual a la masa de soluto sobre la masa de la solución, que es 260, multiplicado por el 100%. Y ahí operamos, ¿no? Décima, décima, multiplicamos 6 por 100, 600, entre 26, y eso sería 23,08%. Entonces, sería sí y 23,08. Sí y 23,08. Entonces, la clave sería la alternativa E de estudioso. Ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 nos hablan de una solución saturada, de dicromato de potasio. Solución saturada de dicromato de potasio. Acá le indicamos, es una solución saturada. Saturada a la temperatura de 70 Celsius. Pero luego nos dicen que la temperatura se va a reducir, hasta 10 Celsius, hasta la temperatura de 10 Celsius. Entonces, como la temperatura se reduce, la solubilidad va a cambiar, ¿no? Cambia la solubilidad, porque la solubilidad varía con la temperatura. Entonces, la solubilidad del dicromato de potasio a esa temperatura, a la temperatura de 70 Celsius, ahora vamos a poner dicromato de potasio a la temperatura de 70 Celsius, el dato del problema es de 48 gramos de dicromato de potasio
que se disuelve como máximo en 100 gramos de agua. ¿Ya? Ojo, son 48 gramos del dicromato de potasio. Bien. Y también la solubilidad del dicromato de potasio, a 10 Celsius, es igual a la masa, bueno, acá dice, ¿no? 9 gramos de dicromato de potasio que se disuelve como máximo en 100 gramos de agua. 100 gramos de agua. Bien. Ahora, el problema dice acá, se tienen 740 gramos de la solución saturada a 70 Celsius. O sea, acá la masa es de 740 gramos. Entonces, si la masa es de 740 gramos, entonces yo puedo decir que la cantidad de agua sería 100X y de dicromato de potasio 48X. Cuando sumo sería 148X y estos 148X debe ser igual a 740 gramos. Y ahí el valor de X viene a ser igual a 5. Entonces, como X vale 5, ya sabemos la cantidad de dicromato de potasio que está disuelto como máximo. Sería 48 por 5. Y eso sería 240 gramos. Cuando se enfría la solución, cuando ella se enfría, la cantidad de agua no cambia. La cantidad de agua sigue siendo 100 por 5, o sea, 500. O sea, profe, multiplique por 5, porque la cantidad de agua a 70 Celsius y a 10 Celsius es la misma cantidad de agua. Por eso que al final multiplico por 5, pero si multiplico por 5, arriba también por 5, y quiere decir que está disuelto como máximo solo 45 gramos de dicromato de potasio. Entonces, como al inicio estaba disuelto 240 gramos y al final solo está disuelto 45 gramos, entonces queremos saber cuál es la masa de dicromato de potasio, que ha cristalizado, que queda al fondo del recipiente. Entonces, esa masa de dicromato de potasio sería la masa que estaba disuelto al inicio menos la masa que está disuelto al final. Y esa diferencia viene a ser igual a 195 gramos. Y por eso la clave de este ejercicio viene a ser la alternativa A, clave la A.